La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Hermanos, oremos. Amado Señor, le damos tantas gracias, Señor, por estar sus hijos reunidos aquí, Señor. Pero esto no tendría sentido, Señor. Sería en vano estar acá, Señor, como iglesia, Señor. Si nosotros no te diéramos la gloria, si nosotros no te diéramos las gracias, si no te reconociéramos, si usted no nos hablara, Señor, si usted no transformara nuestra manera de pensar a través de su palabra, Señor. Si usted no nos diera vida, Señor, si usted no nos corrigiera, si usted no enderezara nuestras veredas a través de su palabra. Señor amado, gracias por los que tú permitiste que estemos aquí, Señor. Señor amado, te pido por aquellos que no pudieron llegar, Señor. Sea cual sea el motivo, Señor, que en su misericordia, Señor, ellos también, Señor, puedan ser bendecidos, Padre. Señor amado, que la única voz que escuchemos sea la suya, Señor, porque no hay nada más, Señor, fuera de usted, Señor. Nosotros hemos sido alcanzados, Señor, para que usted venga a morar en nosotros, Señor. Nosotros somos meramente vasijas, Señor. Y si usted no morara en nosotros, Señor, seríamos vasijas vacías, Señor. Sin nada, Señor, sin vida. Pero, Señor amado, nuestra confianza y nuestra convicción es que usted mora en cada uno de sus redimidos, Señor. Y eso es nuestra única esperanza, Señor, nuestra única certeza, Señor, de que usted pueda seguir edificando su iglesia, Señor. Señor amado, háblenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, abran sus Biblias en Mateo 25, por favor. Mateo 25, desde el verso 1 al 13. Vamos a leer. Dice, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, el capítulo anterior, que es el capítulo 24, Jesús en el verso
capítulo 24, verso 44, dice lo siguiente: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el capítulo anterior, Jesús ya venía advirtiendo acerca de que la iglesia tenía que estar preparada. Le hablaba a los suyos que se preparen. Y es una advertencia, no es una insinuación, sino que es una advertencia, ¿ya? Que da a entender que no siempre se está preparado, ¿ya? Y después de esta advertencia hace o entrega 3 parábolas: la de las 10 vírgenes, la de los talentos y no me acuerdo cuál es la otra, el juicio de las naciones, me parece, ¿sí? Y en la parábola de las 10 vírgenes es donde nos vamos a detener un poco, ¿ya? Bueno, hace poco nosotros vivimos un matrimonio cercano, muy cercano. Y quizás yo muchas veces leí este texto, pero no había prestado cierta atención en hartas cositas. Pero me di cuenta de que en los tiempos de Jesús, cuando había una boda, había una preparación, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero dice que era leyendo un poco históricamente, decía que una boda era un evento en que venían familias de otros lugares, venía mucha gente, pero había algo característico de las personas que eran las más cercanas a los novios, en este caso a la novia, como son acá en el relato las 10 vírgenes, ¿ya? La historia dice que estas 10 vírgenes o 10 mujeres jóvenes eran las más cercanas a la novia y ellas eran las encargadas de prepararla, de alistarla, ¿no es cierto?, para el día de la boda. Y lo más singular es que era el hecho de que uno dice, bueno, se supone que iban a estar en la boda. No, pero aparte de estar en la boda, eran invitadas al banquete. Capaz que a todas no las invitaban al banquete, a las amigas de la novia, pero ellas estaban invitadas a la boda y al banquete, ¿ya? Las 10 vírgenes eran las invitadas de confianza de la novia. Ellas iban a tener el honor de participar de la boda, pero también del banquete, lo que muestra que era el círculo más íntimo de la novia, ¿ya? Todos nosotros hemos escuchado a través de los tiempos, de los años, los que llevamos mucho tiempo en iglesias, de que esta parábola se refiere a la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia es la novia y Jesús es el novio o el esposo, ¿ya? Pero en el verso, desde el verso 1 al 4 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, ¿por qué comparará al reino de los cielos con estas 10 vírgenes? ¿Ya? Por alguna razón, cuando dice lámpara, ¿qué sensación le da a ustedes? Cuando dice que preparen sus lámparas con aceite. Ya, o sea, la boda iba a ser durante la noche, ¿ya? Iba a haber oscuridad, ¿ya? Era necesario
llevar estas lámparas prendidas al momento de que llegue el esposo o el novio. ¿Ya? Eso tengámoslo claro. Habla de la necesidad de llevar lámparas, pero no solamente llevar lámparas, sino que le da un énfasis al aceite. Porque obviamente una lámpara sin aceite no sirve, no alumbra, no da luz. Y lo que se necesitaba en ese momento era que las vírgenes, ya, las invitadas, recibieran al novio con la luz, con la lámpara encendida. Entonces, como les decía, si no tuvieran aceite las lámparas, si estas lámparas no se pudieran encender, la lámpara en realidad no tiene sentido, no sirve, ¿ya? Ahora, las 5 insensatas solo se preocuparon de llevar la lámpara, solamente la lámpara, ¿no es cierto? Deben haber estado muy distraídas, que no previeron que sus lámparas sin aceite no iban a servir. Era un descuido, y no fue un descuido tan insignificante por cómo termina esta historia. Pero las 5 prudentes, que fueron las que se preocuparon de sus lámparas, también se preocuparon del aceite. El verso 5 y 6 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bueno, las 10, las sensatas y las insensatas, las prudentes y las imprudentes, se quedaron dormidas, porque el novio tenía que llegar a cierta hora. El novio no llegó. Entonces, bueno, el sueño las venció, se durmieron, pero cuando alguien anunció y dice, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice después, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Al igual que las 10 vírgenes que fueron invitadas a la boda por ser conocidas, por ser cercanas, es necesario que nosotros también evaluemos esto en nosotros como iglesia, porque esta parábola habla y es una advertencia a nosotros como iglesia a estar preparados, ¿ya? Es una clara advertencia y el ejemplo es bastante claro como para que no podamos entenderlo, ¿ya? Por eso, al igual que las vírgenes que fueron invitadas a la boda por ser conocidas, por ser cercanas a la novia, estaban esperando la llegada del novio, del esposo, al igual como nosotros esperamos la venida de nuestro Señor, es que nosotros estamos siendo representados en estas vírgenes. Ahora, ¿en cuál? Ojalá que todos en las prudentes, ojalá, eso es lo que esperamos. Pero también el Señor, cuando hace esta advertencia, da a entender que va a haber una cantidad que no va a estar preparada, que no tiene lo necesario. Hay una frase de un teólogo conocido que dice que muchos quizás no serán recibidos por el Señor, una frase algo así. ¿Por qué? Porque no tuvieron lo necesario, lo que hacía falta. En este caso, lo que hizo falta a las imprudentes fue el aceite. Bueno, ahora esto da mucho para hablar. Existe una versión del catolicismo que ellos le dan al aceite la connotación de las buenas obras, ¿ya?
Para ellos, el aceite de estas lámparas son las buenas obras, que eso, más la fe, es lo que da salvación para el catolicismo. Pero para muchos de las iglesias evangélicas o protestantes se le atribuye este aceite al Espíritu Santo. Ahora yo lo voy a dejar a que usted después saque sus propias conclusiones, ¿ya? Porque el tema es, y lo más preocupante es que nosotros, que estamos aquí, porque nos consideramos hijos del Señor, nos consideramos sus cercanos, sus redimidos, nosotros nos consideramos así. En el relato leemos, dice que las prudentes, dice, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Yo no sé en qué está cada uno de nosotros hoy en día. No sé cuáles serán sus preocupaciones, hermano. No sé cuáles serán sus luchas, no sé cuáles serán sus ocupaciones. Y no me estoy refiriendo al trabajo, sino en nuestra vida como hijos del Señor. ¿En qué nos ocupamos? ¿En qué estamos preocupados? ¿Qué nos consume el tiempo? ¿Qué nos consume la mente? ¿Qué no nos deja dormir en la noche? No sé, todas esas cosas de nuestra vida cotidiana. Porque me llama la atención de que las insensatas, aparte de que no llevaron su aceite, pidieron aceite. Y tuvieron que salir a buscar aceite. Tuvieron que salir a buscar lo que lo que les hacía falta. Y el novio, que las conocía, porque eran cercanos a ellas, no eran personas de afuera, no eran extraños, no eran visitas, eran cercanos al novio y a la novia, eran conocidos por ellos, eran íntimos de ellos. Pero al momento de llevar la lámpara encendida, al momento de tener aceite, al momento de tener lo que era necesario, las que no tuvieron y salieron a buscar aceite, y luego llega el novio, ¿no es cierto? Hace pasar a las sensatas que estaban con su luz encendida y cierra la puerta. Y las insensatas quedaron afuera. Mientras ellas iban a comprar, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No las conozco. Si en un principio decía que eran íntimas de los novios, que estaban invitadas a la boda y al banquete después y que iban a estar, ellas eran las que estaban adornando y arreglando a la novia para ese momento tan especial. Pero cuando llegó el momento de estar con la lámpara encendida, no tenían lo necesario. Y el Señor les dijo, el esposo les dijo, no las conozco. No sé, yo creo que ellas se sintieron tan confundidas
como yo cuando leí este relato de que, como siendo ellas tan cercanas a los novios, él les dijo, no las conozco. No las conozco. Las insensatas pidieron aceite porque sus lámparas se apagaban. Las prudentes no les dieron porque ellas tenían suficiente para ellas. Luego llega el novio. Las prudentes que estaban preparadas entraron a la boda. El novio cerró la puerta. Luego llegaron las insensatas pidiendo al novio que las deje entrar y éste les dijo, en verdad, que no las conozco. Esa es la pregunta, hermanos. Si ellas siendo cercanas a la novia, siendo parte de su círculo íntimo, aún así, por el hecho de no tener aceite, el novio no las conoció, no las dejó entrar. Las prudentes arreglaron sus lámparas, entraron al banquete de la boda. Las prudentes tenían todo lo necesario para que el novio las reconociera. Las insensatas no tenían lo necesario. Las insensatas quisieron negociar. Quizás pensaron que teniendo la lámpara era suficiente, pero no era suficiente. Al momento de cerrar la puerta al novio, las invitadas cercanas, pero imprudentes, quedaron excluidas de la boda. Averiguando por ahí, teológicamente, la expresión Señor, Señor, o en otras expresiones cuando le dice Maestro, Maestro, dicen o se dice que es una expresión de cercanía, de intimidad. No sé, como nosotros a veces decimos Rosita, Chechi, Gigi. Yo creo que son expresiones de cercanía entre nosotros, de cariño, de afecto, de intimidad. Pero aún así, cuando ellas dijeron, Señor, Señor, ábrenos, Él les dijo que no. ¿Quiénes son ustedes? Yo no las conozco. Entonces, ¿qué les faltó a las vírgenes insensatas? Es la pregunta. ¿Qué es el aceite para nosotros como iglesia? Mateo 7, 21 y 23. Busquen, por favor. Mateo 7, 21 y 23 dice así. 21 al 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es muy clara la palabra en este sentido cuando les dice hacedores de maldad, apártense de mí. Yo noto como incluso una expresión hasta como de desprecio, ¿ya? Siempre nos cuestionamos en estas personas que están en iglesias que les llamamos de la prosperidad, ¿no es cierto? Que hacen milagros y en todo ellos les va bien y todo para ellos es éxito y
y la gente lucha por alcanzar estándares, pero la Biblia al respecto es clara, es clara. Dice que ¿quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No basta solo con pertenecer, no basta solo con venir, no basta solo con todas las cosas que hacemos nosotros, no son suficientes. Y mi cuestionamiento es el siguiente: ¿tendré lo suficiente? ¿Tendré lo necesario? ¿Tendré lo que el Señor dice que hay que tener? ¿Obediencia? Cuando habla la palabra obviamente de obediencia, no se refiere a la obediencia esa que hace que muchas veces seamos vistos. Es la obediencia que produce a su palabra aquel que entiende, aquel que tiene convicción cuál es la voluntad del Señor. Pero si empezamos porque a veces no sabemos cuál es la voluntad del Señor, ahí empezamos mal. Ahí empezamos mal. Porque si dudamos, esto será, esto no será. Ahora, hay una ventaja que nosotros tenemos y que estas vírgenes insensatas no tuvieron, que es la presencia de Cristo morando en nosotros, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Y tiene un sentido el que el Señor haya dejado a su Espíritu morando en nosotros. Tiene un sentido el que el Señor haya venido a morar en nosotros cuando nos rescató. El hacernos posible la vida en el Evangelio. El hacernos posible la vida en Cristo. Porque sin Él en nosotros es imposible. Es imposible. Lo único que puede producir obras que agraden al Señor es Él morando en los suyos. Lo único que puede producir obediencia es Él morando en nosotros. Pero si en nosotros no hay obediencia, tenemos que cuestionarnos. ¿Quién mora en nosotros? ¿Quién está en nosotros? ¿Será que verdaderamente Cristo habita y mora en nosotros? ¿O seremos mera emoción y meros sentimientos? Estas vírgenes insensatas, yo creo que estaban tan seguras de que iban a participar de la boda y del banquete porque eran cercanas al novio. Estaban ahí, estaban cerca, lo conocían, pero eso no fue suficiente para el novio. Quizás el conocimiento que tenemos de Cristo, conocimiento así entre comillas, no es lo suficiente para que el Señor nos vea como hijos. Quizás los años que llevemos en una congregación o en el Evangelio, o como ustedes le quieran llamar, no es suficiente para que Cristo nos vea como suyos, nos reconozca y nos diga sí, tú sí. ¿No será que a veces nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos lo que no somos? A veces esta vida vertiginosa, ocupada, nos llena, como decimos en Chile, nos embolina y pasamos nuestros días así, en los afanes, en las preocupaciones, en las cosas que son propias. Pero ¿en qué momento nosotros nos detenemos, meditamos acerca de nosotros en Cristo?
cómo vivimos nuestra vida en Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? ¿Qué nos faltará? Yo creo que a todos nos falta mucho, 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 mucho. Y si alguien piensa que está como súper bien, preocúpese, preocúpese. Pero yo creo que todos nosotros estamos conscientes de cuánto nos falta, cuánta necesidad tenemos, cuán dependientes somos, cuánto necesitamos al Señor, cuánto cada día, cuánta hambre, cuánta necesidad. Hay tantas cosas en nosotros que de nosotros mismos no nos agradan y es eso, el Señor, que cambie nuestras vidas, que nos moldee, que nos haga su imagen, que seamos el reflejo vivo de Cristo. Pero a veces nos consumen más otras preocupaciones. No digo que no está bien, estamos en este mundo, en este tiempo que el Señor nos permite vivir, pero no nos olvidemos. No nos olvidemos, no sea que nos quedemos como estas vírgenes y en el camino agarremos para cualquier lado. Agarremos cualquier camino y al final llegue ese momento y que el Señor no nos diga, no te conozco, apártense de mí. No me sirvió que hayas ido a todos los cultos, no me sirvió que hayas sanado a los enfermos, orado por los enfermos y no sirve. Apartados de mí, hacedores de maldades. Qué fuerte ese término, es fuerte. Yo espero que no, hermanos, yo espero que de vez en cuando nos detengamos en nuestro camino y nos veamos y miremos si estamos. Y aunque a veces pensamos que nos falta tanto, incluso a veces llegamos a cuestionarnos, ¿seré en verdad o no un hijo del Señor? O a veces nos conformemos y pensemos que estamos tan bien y que ya no necesitamos nada más. Esas dos maneras, ojalá que si están, duren muy poquito. Ojalá que esos pensamientos nos duren un día, más no. Y podamos nuevamente estar dispuestos. A estar dispuestos. Y ese estar dispuesto incluye muchas cosas. La obediencia a su palabra. Que en nuestra vida de la puerta para afuera, en nuestra vida cotidiana, en nuestra intimidad, esté Cristo. Que no lo traigamos el domingo cuando venimos al culto. El Señor es Señor de nuestra vida, de toda nuestra vida. Desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, mientras dormimos, el Señor sigue siendo Señor de nuestras vidas. Siempre. Él va a ser siempre el Señor de nuestras vidas. Mateo 25, 23 dice así. Y yo creo que este es y debiera ser el sentir de todos nosotros. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo anhelo y yo creo que el sueño de todos nosotros es el que el Señor nos diga así. Y si el Señor nos ha puesto sobre poco, mantengámonos fieles en eso poco. Capaz que alguien tiene sueños de grandeza, no sé. Pero lo que hoy día, hermano, hermana, usted está viviendo, lo que hoy día tiene, lo que hoy día no tiene. Hoy día, hoy, este domingo, sea fiel en esto. El día de mañana yo no sé, la próxima semana no sé. Estamos preparándonos y orando por el seminario de Semana Santa. Y si el Señor viniera antes,
si el Señor llevara a alguno de nosotros antes, que en ese momento estemos siendo fieles en lo poco. Es lo justo, es lo necesario. En eso permanezcamos fieles. Sin importar las carencias, sin importar lo que abunde, sin importar lo que falte. En eso que usted y yo sabemos que el Señor nos entregó y tenemos que permanecer fieles siempre. Si al Señor le place entregar más, amén, bien. Y si no, bien, amén. Pero en esto, en esta vida, en este día domingo, que no sabemos si vamos a llegar al final, permanezcamos fieles, hermano. Permanezca fiel cuando esté cansado, permanezca fiel cuando se sienta alegre, permanezca fiel cuando se sienta contento, permanezca fiel cuando tenga pena, permanezca fiel cuando tenga angustia, permanezca fiel cuando no tenga plata, permanezca fiel cuando tenga, permanezca fiel cuando hayan problemas en la familia, permanezca fiel cuando haya momentos de gozo, de alegría, de buenas noticias. Permanezcamos fieles. No seamos, Señor, no permita que lleguemos al punto de las insensatas, pensando que con la lámpara basta, pero sin aceite no sirve. No sirve. Que el Señor more en nosotros, que el Señor abunde en nosotros, que su gracia nos sustente. La Biblia dice, si alguno tiene falta de fe, pídala. Si usted cree que es tan difícil su situación, que se siente abrumado por las situaciones, pídele fe. Dios no se la va a negar. Dios es dador de buenas dádivas. Es generoso a las necesidades de los suyos. ¿Para qué? Para que nosotros permanezcamos. Para que permanezcamos fieles a Él. El Señor no nos alcanzó para dejarnos al abandono. Arréglatelas como puedas. No. Él nos alcanzó, pero nos rodeó, nos llenó, nos capacitó, nos dio todo lo que necesitamos para permanecer hasta el final. Todo. No le quitemos nosotros al Señor su señorío. No. No actuemos neciamente, sino que seamos sensatos, prudentes, fieles. Permanezcamos fieles hasta el final, hermanos. Yo quería compartir esto, quería instarles. Quizá hay muchos que están viviendo situaciones muy difíciles. De repente hay tiempos que como iglesia vivimos tiempos de calma. No sé si se han fijado. De calma, todo anda bien. Pero de repente a todos parece que nos vemos abrumados, acongojados, aproblemados, enfermos. Pero tenemos que instarnos. Yo le siento, así como yo también he sido animada muchas veces, a permanecer fiel, a ser pacientes, a esperar, a orar. No es en vano, hermanos, nunca va a ser en vano, porque al final siempre permanecerá la fidelidad del Señor, siempre, a pesar de lo que pase, a pesar de las circunstancias. Pero el Señor para todo y en todo tiene un porqué y tiene un para qué. Oremos, hermanos, yo les voy a invitar a que nos pongamos en pie, sí, que oremos juntos, que oremos entre nosotros por nuestras necesidades. Ore por su hermano para que usted en su oración le anime a perseverar, le anime a permanecer, le inste a ser fiel hasta el final, consuele, anime, exhorte, ame, cuide, quiera a su hermano. Pónganse de pie, hermanos, y oremos. Oremos unos por otros. ¿Oremos? Oremos. Padre amado, le damos las gracias, Señor.
Le damos las gracias, Señor, sobre todas las cosas, por su gran fidelidad y paciencia hacia nosotros. Porque nosotros siendo infieles, Señor, usted permanece fiel. Porque nosotros muchas veces, Señor, en el desánimo, nos olvidamos, Señor, de la enfermedad, a veces de la angustia, la preocupación. En todas esas situaciones a veces nos olvidamos de cuán fiel es usted, de cuán bueno es usted, Señor. Señor, no queremos, Señor, actuar como las insensatas, Señor, que pensando que como estaban bien y no necesitaban nada más. No, nosotros necesitamos a diario y de continuo, Señor, ese aceite que viene de usted, que nos hace permanecer, que nos hace estar alerta, Señor, que nos impulsa, que nos sana, que nos da ánimo, que nos da energía, que nos da fuerza, Señor, que nos da el ímpetu, que nos da todo lo necesario para seguir, Señor, en este camino en el que muchas veces, Señor, nos sentimos solos, Señor. Pero no es así, Señor, esa es una mentira, ese es un engaño que nos limita a ver cuán gran, cuán notoria es su presencia en medio nuestro, Señor. Señor, en medio de su iglesia, Señor, tenemos a nuestros hermanos que todo este tiempo y estos años nos han animado cuando hemos tenido dificultad, en tiempo de enfermedad y de prueba. Han sido, Señor, nuestro soporte, Señor, pero que no nos cansemos de ser así, Señor, que no nos consuma esta vida acelerada, esta vida, este mundo de mentira, de engaño, creyendo y mostrándonos una vida que no es tal, Señor. Nosotros tenemos que aprender a vivir quieta y reposadamente. Tenemos que aprender a abrir los ojos, Señor, de cuán gran privilegio tenemos, Señor. Como decía nuestro hermano César en un principio, nosotros no estamos conscientes de las bendiciones, de las bienaventuranzas que vienen de usted, Señor. Que aún en medio de la angustia, en medio de la persecución que no hemos vivido, aún en medio de las enfermedades, de las penas, Señor, de tanta situación difícil, Señor, usted nos ha sostenido y no nos ha dejado, y sus promesas son fieles, y sus promesas todos los días son y están disponibles para nosotros. Sus misericordias nos alcanzan todos los días, porque todos los días necesitamos de su misericordia, Señor, porque no somos muchas veces prudentes, porque muchas veces nos descuidamos, Señor, de lo necesario, Señor. Señor amado, siga teniendo misericordia, siga animándonos, siga perdonándonos, Señor. Siga siendo un Dios lleno de amor y de piedad para nosotros, Señor. Y que nosotros sigamos teniendo ese mismo carácter que tiene usted hacia nosotros con los demás, Señor. Primeramente con los de la familia de Cristo. Primeramente nosotros como iglesia. ¿Qué puede hacernos crecer, Señor? Sino vivir en amor, Señor. Es lo único que puede hacernos crecer, Señor. Señor, su palabra dice que usted no quiere que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos, absolutamente. Pero nosotros también tenemos que vivir arrepintiéndonos, Señor, de que a diario ofendemos su santidad, su grandeza, su pureza, su dignidad, Señor. Señor amado, ayúdenos, Señor, a vivir fielmente para usted, Señor. Hasta ese día que todos esperamos, Señor. Todos anhelamos su venida. Anhelamos cuando vemos un mundo tan perverso, tan corrupto, tan podrido. Nosotros anhelamos, Señor, su venida. Señor amado, que estemos preparados, que tengamos lo necesario, Señor, que seamos obedientes y fieles, Señor, a usted hasta el final, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, capacítenos, Señor. Se lo pedimos porque lo necesitamos, Señor.
Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.